Bueno, muchas gracias, doctor Rommel. Muchas gracias por la invitación a este cuarto curso de Pediatría Ambulatoria 2023 al equipo de pediatría. Y bueno, sí, vamos a tratar de hablar algunos puntos sobre los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. Vamos a hablar principalmente algo de epidemiología, acerca de conceptos y definición de los trastornos de ansiedad. ¿Cuál es la presentación clínica que se puede dar en niños y adolescentes? ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial? ¿Qué comorbilidad puede haber? Y algunas pautas acerca del tratamiento. Bien, los trastornos de ansiedad digo trastornos de ansiedad porque son varios cuadros que se pueden presentar en niños y adolescentes, que lo vamos a ver más adelante. Son los trastornos más frecuentes en este grupo etario, ¿no? Con una aparición muy precoz, ¿no? Que puede ser incluso desde muy pequeños, desde bebés que se muestran irritables, hasta incluso la etapa escolar y en la adolescencia, ¿no? Un 6 a 20% de los niños y adolescentes tienen un trastorno de ansiedad. Por separado podemos ver ahí la prevalencia en Estados Unidos por cada uno de los diferentes cuadros que se pueden dar de trastornos de ansiedad, que generalmente, como vemos ahí, van del 4 al 20%. En el Perú se hizo un estudio en el 2007 en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado y de Yonoguchi. Hicieron un estudio donde se encontraron prevalencias similares. De ahí ya no se volvió a repetir hasta el 2020, en el que se vio incrementado por este tema de la pandemia, ¿no? Los cuadros de ansiedad, el miedo, la angustia, ¿no? Y bueno, fue un estudio en línea que se hizo principalmente. MINSA y UNICEF también hicieron una encuesta en línea en donde también detectaron varios problemas de salud mental. No específicamente cuadros de ansiedad así por separado, pero sí que había como un 33% de trastornos de ansiedad en niños y adolescentes, de trastornos de problemas de salud mental en general. Se ve que son más frecuentes en niñas que en niños y sobre todo en la adolescencia hay una diferencia de 3 a 1 en las chicas, ¿no? ¿De dónde viene la palabra ansiedad, ¿no? Del latín angere, que significa estrechar, que se refiere a un malestar físico que se va a manifestar principalmente por una respiración anhelante, ¿no? La ansiedad en sí es un fenómeno normal que tiene un carácter adaptativo, defensivo, de alerta ante situaciones que pueden implicar riesgo o peligro, ¿no? O un compromiso, una amenaza. Esto es necesario para la supervivencia, ¿no? Entonces, la ansiedad nos va a permitir, digamos, si vemos que como que un animal nos puede atacar o como que estamos en un sitio peligroso, ¿no? Estar alertas para poder salir corriendo, para quizás paralizarnos un poco y que si es un animal, digamos, no nos ataque. Y si estamos, digamos, tenemos que dar un examen, entonces la ansiedad nos va a permitir como preocuparnos por el examen que vamos a dar, ¿no? Y bueno, tratar de estudiar y eso, ¿no? Hay miedos y preocupaciones que son normales en la infancia, que los vamos a ver un poquito luego. Tienen un carácter evolutivo, o sea, conforme va pasando, digamos, en las etapas de los niños, van cambiando estos miedos también y los preparan tanto al niño como al adolescente a afrontar situaciones, ¿no? Cuando la ansiedad se torna patológica, cuando esta es desproporcionada en la intensidad y en duración a
al estímulo ambiental, ya sea algún factor externo o también alguna idea que pueda tener el niño o adolescente. Entonces, esta ansiedad va a poner en marcha los mecanismos fisiológicos de alerta y defensa, pero de una manera ya desproporcionada, que hace que altere su funcionamiento. Entonces, ¿cuáles son los miedos y temores propios de cada etapa evolutiva, ¿no? En los infantes, hasta los 5 años más o menos, los estímulos que escuche como ruidos, ¿no? ¿No? Si están dormidos, como que pueden escuchar un ruido fuerte y se van a despertar. Ansiedad ante el extraño, ¿no? Sobre todo a partir de los 8 meses, que ya comienzan a reconocer, digamos, más quién es la mamá, quién es el cuidador primario, ¿no? Y a diferenciar de las personas extrañas, ¿no? A partir de los 8 o 9 meses se da eso. La ansiedad de separación, que es este miedo a que ya la mamá se aleje, ¿no? Que ya no esté con él, que ya no sean como una unidad que es antes de los 8 meses. Esta ansiedad de separación se puede presentar hasta los 4 o 5 años. Otros temores pueden ser a la oscuridad, a animales, a seres extraños o a monstruos, ¿no? Que, que a veces ellos pueden haber visto en una película, algún dibujo, ¿no? O que a veces los padres mismos los asustan, ¿no? Como ya viene el cuco o algo así. La ansiedad, el trastorno de ansiedad que se puede dar en esta etapa, prototipo es la ansiedad de separación. O sea, que ya es un poco más disfuncional, digamos. En los niños de 6 a 11 años, generalmente los miedos ya cambian un poco, ya no es tanto al extraño, ¿no? A la separación, sino comienzan a tener miedo a los fenómenos naturales, ¿no? Terremotos, inundaciones, ¿no? Ahora que estamos con estos problemas en nuestro país climáticos, eh, van a comenzar a tener mucho miedo a los daños corporales, a las enfermedades, ¿no? Muchos van a notar que el niño de 6 a 7 años ya comienza a decir como mamá, no quiero que te vayas al trabajo porque tengo miedo de que te vaya a pasar algo, ¿no? O tiene miedo de que se enferme algún familiar. Tiene miedo también a, a, digamos, cómo se van a adecuar a la situación familiar, porque a veces puede haber un rechazo de los padres, porque comienzan también problemas a veces con la escuela, ¿no? O problemas de sus rendimientos en el colegio, miedo a la relación con sus pares, ¿no? Con los niños de su edad, que si me va a aceptar, si no me va a aceptar. En esta etapa mayormente se pueden presentar trastornos de ansiedad de separación, trastornos de ansiedad generalizada y fobias específicas. En los adolescentes, los miedos y temores propios de esta etapa son acerca de la adecuación social, ¿no? Que van a tener respecto a su grupo, si tienen miedo al fracaso escolar, a la competencia que pueden tener, ¿no? Con sus compañeros, muchos miedos por sus cambios físicos, el aspecto físico que puedan tener, ¿no? Y de ahí, bueno, se pueden derivar diversos trastornos también. Miedo a la muerte propiamente dicha. Y pueden presentar como trastornos específicos fobia social o trastorno de pánico. La ansiedad se puede desencadenar por factores tanto externos como internos, ¿no? Factores externos
Por ejemplo, si hay una amenaza, si alguien va, digamos, a asaltar, o si hay o sea, si alguien si viene alguien a asaltar, ¿no? En en el hospital, digamos, vemos mucha población que vive en sitios peligrosos, digamos, ¿no? Entonces muchas veces los niños manifiestan estos temores porque han visto situaciones difíciles, ¿no? O han escuchado que han asaltado, ¿no? O también cuando hubo un incendio, digamos, ¿no? Entonces, se, estos factores ambientales se pueden desencadenar una ansiedad o también factores internos, ¿no? Recuerdos, imágenes, ideas que se le vienen. Eh, Rechazo o acoso de los compañeros también, ¿no? Eso como un factor externo. Y la ansiedad se va a manifestar con síntomas neurovegetativos, ¿no? Como inquietud psicomotriz, que no puede estar tranquilo, taquicardia, ¿no? Desasosiego, falta de respiración, sudoración, eh, síntomas cognitivos como miedo, preocupación, ¿no? Síntomas emocionales, conductuales, puede haber también inhibición, ¿no? Puede haber agitación o puede haber inhibición también. En la adolescencia, que es una etapa de vida de cambios y muchos retos de evolución, ¿no? En donde tienen que elegir sus estudios, en donde hay una necesidad de aceptación de sus iguales, en donde comienzan sus relaciones afectivas, hay una búsqueda de la vocación. Entonces, todos estos cambios muy importantes también van a poder precipitar ansiedad en los adolescentes vulnerables. Es importante tener en cuenta que hay unos trastornos somatomorfos que se refieren a cuando hay diversos síntomas físicos en los niños y en los adolescentes que no tienen una explicación, que le hacen varios exámenes, ¿no? Varias pruebas, eh, o solo presentar dolor abdominal, o cefaleas, o dolores crónicos, sin que haya una patología física identificable. Entonces, cuando tenemos estos cuadros, tenemos que pensar en un trastorno de ansiedad comórbida, ¿no? Y hay que tratar de pensar en ello para hacer un diagnóstico adecuado y evitar estar también como tomándole demasiadas pruebas, ¿no? Hay que tener en cuenta también que si el trastorno de ansiedad se mantiene a lo largo de la vida, ¿no? La etapa del niño, del adolescente, este puede tener repercusiones muy negativas en la autoestima, en la obtención de objetivos académicos, y puede también dañar mucho el funcionamiento interpersonal y la adaptación social. Tiene un alto valor predictivo de trastornos de ansiedad y depresión en la edad adulta. ¿Cuáles son los factores etiopatogénicos de los trastornos de ansiedad? Generalmente se considera que un 60-70% de los factores ambientales son responsables del cuadro clínico y un 30-40% los factores biológicos. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. No sé si se puede ver bien. ¿Se puede ver bien? Sí, doctora, sí se ve bien. A ver. Ya. Ya. En cuanto a los factores ambientales, ¿no? Tenemos diversas situaciones que se pueden dar, ¿no? Los estilos de crianza parental. Por ejemplo, ¿no? Cuando hay una sobreprotección excesiva, ¿no? Que no queremos que el niño se ensucie, que no queremos que el niño se caiga, que nos enferme, por eso no lo sacamos a la calle, ¿no? O que le facilitamos todo, ¿no? Le hacemos todo.
así como también el lado opuesto, ¿no? Los estilos educativos muy punitivos, muy exigentes, muy castigadores, ¿no? O también transmisión de miedos, ¿no? Por parte de los padres, o la familia que pueda vivir con el niño o adolescente, ¿no? Puede contribuir también a esta génesis de ansiedad, ¿no? Hace poco justo una paciente me decía que un adolescente que tenía mucho miedo de andar por la calle porque sus tías siempre le habían dicho que tenía que tener mucho cuidado, ¿no? Que pueden robar, asaltar. Sí es cierto que hay que enseñarles, ¿no? Que tengan cuidado, pero hay que también ver cómo transmitimos este mensaje, ¿no? Y en qué cantidad también. Los acontecimientos vitales estresantes, ¿no? También pueden generar ansiedad, conflictos familiares, ¿no? Peleas entre los padres, violencia, ¿no? Probablemente dicha, conflictos escolares, ¿no? El acoso, conflictos sociales también, ¿no? Si hay lo que hemos tenido también en nuestro país, ¿no? Los problemas sociales, las protestas, ¿no? Eso también genera ansiedad en los niños. Las pérdidas, ¿no? Duelos de un ser querido, situaciones traumáticas como hemos tenido en la pandemia del COVID. Ahorita, bueno, ahora se está viendo, digamos, los efectos post pandemia, que todavía no hay estudios en sí propiamente dichos, pero se ve que sí ha afectado bastante porque hay muchos niños que, bueno, o adolescentes que han perdido a sus padres o a algún ser querido muy cercano. Los cambios de colegio o de domicilio, ¿no? También pueden actuar como factores desencadenantes de cuadros de ansiedad. Familias disfuncionales, ¿no? Niveles altos de violencia o que tienen escasa capacidad para resolver problemas, ¿no? También pueden generar trastornos de ansiedad. Las situaciones sociales desfavorables como un nivel socioeconómico bajo, adversidad económica, condiciones de vida desfavorables, ¿no? Van a generar una sensación de inseguridad que va también a generar estos trastornos de ansiedad, ¿no? Muchos niños comentan, ¿no? Que están preocupados, porque sus padres, escuchan a sus padres discutir de la parte económica, o dicen, no, no puedo hacer esto porque es mucho gasto para mis padres, ¿no? Y así. En cuanto a los factores biológicos, eh, hay estos son responsables, ¿no? Los factores biológicos de un 30 a 40% de los trastornos de ansiedad. En gemelos monocigotos se ha visto en estudios que sugieren un componente genético importante para desarrollar este trastorno, estos trastornos. Eh, Se ha investigado algunos genes como mediadores de la respuesta de ansiedad, tanto en estresante, pero se ve, bueno, que generalmente también no es solamente un factor o dos, ¿no? Sino generalmente es multifactorial. Hay rasgos temperamentales también. 10 a 20% de los niños que tienen estos problemas de ansiedad nacen con esta predisposición. El temperamento tiene una base genética, ¿no? Se va a objetivar desde los primeros años de vida. Generalmente nos referimos al temperamento cuando decimos que un niño, cuando nace en sus primeros meses, ¿no? Vemos que es un niño muy risueño o es un niño muy renegoncito o tranquilo, ¿no? Cuando todavía no hay, digamos, la influencia de los factores ambientales todavía, no es como que con qué nace, pero eso es algo que va a acompañar también a lo largo de la vida. Entonces, hay niños que nacen con una inhibición comportamental, que son tímidos, que tienen tendencia al retraimiento en la primera infancia. Entonces, generalmente ellos van a tener una tendencia mayor a desarrollar estos trastornos de ansiedad.
La sintomatología en cuanto a la clínica, ¿no? Los síntomas se pueden presentar de acuerdo a la edad del niño, a la etapa en la que está. Como ya hemos visto, hay en cada etapa ciertos miedos característicos, ¿no? Entonces, también así hay ciertos síntomas que podemos ver de acuerdo a la edad en la que estén, ¿no? Por ejemplo, en los bebés puede haber llanto, irritabilidad, puede haber vómitos, hipertonía muscular, espasmos de sollozo, ¿no? Hiperventilación. En la etapa escolar, generalmente, bueno, muchos miedos van a manifestar los miedos, aunque no siempre van a decir tengo miedo a esto, eh, pero pueden tener alguna crisis de ansiedad, de pánico. Y generalmente se observa síntomas somáticos, ¿no? Dolores abdominales, como ya lo hemos mencionado hace un rato, cefaleas, ¿no? Mm, irritabilidad, problemas de conducta, desobediencia, rabietas, inquietud, ¿no? También problemas de atención, concentración, memoria, problemas con el sueño, ¿no? Siempre hay que preguntar por el sueño, ¿no? Insomnio, si tiene pesadillas, terrores nocturnos. En la adolescencia también tienen algunos síntomas físicos como mareos, dolores en el pecho, ¿no? Problemas de sueño también, cansancio, ¿no? Hay miedos sociales. En esta etapa de la adolescencia es donde también se puede comenzar a presentar síntomas de despersonalización y de desrealización. A los trastornos de ansiedad en general, en niños y adolescentes, a diferencia de los adultos que lo dividimos en trastornos de una manera muy específica, que sí lo vamos a ver de todas maneras, pero generalmente hay una tendencia últimamente más común a ver esta forma, a ver la ansiedad como una forma más amplia y examinarlo como trastornos internalizantes. Los trastornos externalizantes, que serían los trastornos de conducta, es aquellos en los que los niños generalmente expresan o exteriorizan conflictos, digamos, a través de las conductas, ¿no? Y los trastornos internalizantes van a reflejar los problemas que tiene en el interior del niño como miedo, preocupaciones o infelicidad. ¿Cuáles son los tipos de ansiedad, ¿no? Si bien hemos comentado que generalmente se tiende a ver ahora más en los niños como un todo, ¿no? De todas maneras hay como que ciertas características que sería, digamos, importante tener en cuenta, digamos, como para identificar también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pueden presentar trastorno de ansiedad de separación. En este caso es cuando, si bien, como hemos mencionado, hay un miedo a la separación que es normal en los niños a partir de los 8 o 9 meses hasta los 3, 4 años, ¿no? Generalmente el niño dice, mamá, no quiero que te vayas, ¿no? Sobre todo, digamos, muchas veces ahora que ya hay varias más que trabajan, ¿no? O cuando pueden salir, ¿no? A visitar a un familiar, entonces como que también, mamá, no quiero que te vayas, ¿no? Entonces, pero cuando este miedo es ya muy excesivo o inadecuado, ¿no? Para su nivel de desarrollo, entonces ahí, digamos, es que tenemos que pensar en un trastorno de ansiedad de separación y que debe de presentar por lo menos estas 3 de 4 características en un periodo de 4 semanas. Por ejemplo, mucho malestar cuando se separa de su hogar o de las figuras de apego. No necesariamente siempre tiene que ser la mamá, ¿no? Las figuras de apego son las personas con las que el niño ha estado viviendo, ¿no?
tiene una preocupación ¿no? Porque se pierda, porque le pase algo, una preocupación por si salen y tienen algún acontecimiento adverso, no quieren salir lejos de casa, no quieren ir al colegio o a un cumpleaños, tienen miedo de estar solos, tienen miedo de dormir fuera de casa y presentan síntomas físicos ante esta separación, ¿no? El otro cuadro que también se puede ver es el trastorno de ansiedad generalizada, que es una preocupación exagerada ante la vida en general, ¿no? Tienen múltiples miedos sin una base real que les va a afectar diversos aspectos de su vida, ¿no? Miedo a, digamos, a que pueda haber un accidente, miedo a que le vaya mal en el examen, miedo a que ocurra un terremoto, o sea, diversas preocupaciones o miedos, ¿no? Esto puede presentarse tanto en situaciones presentes como pasadas y también como cosas que vayan a pasar, ¿no? O sea, que ya pasaron o que vayan a pasar. Se va a acompañar de un sentimiento de mucha inseguridad, ¿no? De que no puede hacer las cosas, ¿no? Y de ineptitud. También son muy comunes las quejas somáticas, ¿no? Los síntomas físicos. Y generalmente está en un estado permanente de nerviosismo y de tensión, ¿no? O sea, ustedes ven al niño y está como que constantemente nervioso. Al niño. La fobia, ¿no? La fobia simple o fobia específica. Este es un miedo muy fuerte, persistente, difícil de vencer, irreprimible ante ante un estímulo o una situación concreta, ¿no? Que solo aparece en la presencia de ese estímulo, ¿no? Generalmente los adultos lo podemos ver como irracional, pero los niños no lo ven así. Produce un intenso malestar, ¿no? Y puede desarrollar, puede limitar el desarrollo de la vida, ¿no? O sea, normal en el sentido de que si tengo, digamos, miedo digamos, a un animal, ¿no? Al perro, ¿no? Entonces, no quiero saber nada con los perros, ¿no? Le puede dar un ataque de ansiedad muy fuerte. La fobia social, o ahora conocido como trastorno de ansiedad social, es una ansiedad intensa ante situaciones sociales en las que la persona se va a exponer al escrutinio de los demás, ¿no? Entonces, generalmente la persona, o en este caso el adolescente, generalmente se suele dar en ellos, en los adolescentes, aunque también en algunos niños ya de 8, 9, 10 años. La persona tiene miedo a actuar de una determinada manera o mostrar síntomas de ansiedad, no a la hora que va a exponer, por ejemplo, ¿no? Que los demás puedan ver como algo negativo, ¿no? Generalmente puede aparecer a partir de los 13 años, pero hay algunos casos que puede aparecer antes. Generalmente tienen conductas evitativas, ¿no? No quieren ir a reuniones sociales, no quieren hablar o comer en público. Pueden presentar rubor, sudoración, temblor, pueden tartamudear, ¿no? Y tienen como sentimientos de que sienten que hacen el ridículo en situaciones sociales. Y el mutismo selectivo, que es cuando no puede hablar en público en ciertas situaciones específicas, ¿no? En donde existe la expectativa por hablar, pero lo puede hacer en otras situaciones, ¿no? Puede hablar en casa, pero en el colegio no, por ejemplo, ¿no? Y esto va a interferir con sus logros educativos, ¿no? El trastorno de pánico. En este cuadro va a presentar un ataque imprevisto de un momento a otro, de un miedo, malestar que dura minutos, ¿no? Que puede ser de 10 minutos a media hora más o menos, que es muy intenso y que tiene por lo menos 4 de estos síntomas físicos que son palpitaciones, sudoración, temblor, dificultad para respirar, escalofríos, parestesia, sensación de ahogo, náuseas, dolor abdominal. En los adolescentes, despersonalización, desrealización,
que tienen un miedo a perder el control o un miedo a morir. Este, al menos uno de estos ataques generalmente va seguido de un mes o más de una preocupación acerca de tener otro ataque o tienen conductas evitativas en relación a los ataques, ¿no? Evitan, digamos, situaciones donde presentó, digamos, este ataque de pánico. Y la agorafobia, que es un miedo que se presenta en al menos dos de las siguientes circunstancias. Uso de transporte público, estar en espacios abiertos, hacer cola o estar en medio de una multitud. Generalmente estas situaciones son por miedo a no poder escapar o miedo a no recibir ayuda si se tiene un ataque de pánico. Debe durar al menos 6 meses. Hemos mencionado las fobias. Las fobias es el cuadro, digamos, que tiene mayor prevalencia, ¿no? Un 15-20%. Entonces, vamos a hablar un poco de las fobias. Vamos a mencionar cuáles son las más frecuentes y vamos a hablar un poco de la fobia escolar, que es un tema que se puede presentar mucho también. Hay fobia a la oscuridad, ¿no? En los niños, a los animales, a los accidentes, a las enfermedades, a los exámenes también, al fracaso escolar, a determinadas películas, monstruos, a la sangre, a las heridas, al ascensor también. Muchas veces he tenido casos en los que el niño tiene síntomas físicos así y no saben de qué es, como que en casa no hay mayor problema, pero por ahí en la conversación o en el juego sale que vieron una película, ¿no? Con sus primos o con un tío, entonces a partir de ahí se genera el miedo. Respecto a la fobia escolar, que es una fobia específica, ¿no? Es un miedo o un temor irracional a acudir a la escuela, ¿no? Que generalmente es, digamos, va a comenzar a faltar a la clase, ¿no? De una forma parcial o a veces total. Generalmente comienza de una forma progresiva, que se va agravando en semanas o meses, pero en niños más pequeños puede presentarse de una forma más aguda. Generalmente los síntomas los presenta en la mañana cuando se despierta para ir al colegio, ¿no? O en la noche, a veces también que no quiere ir al colegio al día siguiente. Es frecuente la desaparición de estos síntomas ya el fin de semana, ¿no? Y no van a expresar tanto que tienen miedo de ir al colegio, sino que comienzan con síntomas físicos, ¿no? Dolores abdominales, náuseas, vómitos. En cuanto al diagnóstico de los trastornos de ansiedad, fundamentalmente es un diagnóstico clínico, pero como hemos visto que puede presentar muchos síntomas físicos, ¿no? Sí es importante una evaluación física, ¿no? Del pediatra, ¿no? De ustedes para poder descartar que efectivamente no haya, pues, algo, ¿no? Algún compromiso orgánico, ¿no? Y ya evaluado esto y observando un poco, preguntando por ahí si tiene miedo a algo, ¿no? Si ha tenido algún problema, qué tal le va en el colegio o en la casa, ¿no? Algunas preguntas así puntuales, vamos a poder detectar quizás que el niño esté presentando un cuadro de ansiedad, ¿no? Sí, muchas veces los colegas de pediatría del hospital me han derivado pacientes, ¿no? Niños y adolescentes así que efectivamente tenían malestares físicos, pero que no, no hay el correlato biológico, digamos, y ya cuando se le entrevista, pues efectivamente, ¿no? Hay algún factor que le está causando esta ansiedad. Entonces, es una tarea difícil, como mencionamos, porque generalmente se va a manifestar con estas quejas somáticas y que va a ser difícil además poderlo expresar
verbalmente, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta como un motivo, digamos, subyacente a estas quejas somáticas. Existen algunas escalas para detectar ansiedad, ¿no? La más utilizada es la STAI, que es un cuestionario de ansiedad, estado, rasgo para niños. Generalmente, bueno, en la consulta sí yo no uso mucho escalas por el tiempo un poco, pero sí, digamos, como que vamos preguntando varias cosas acerca eh, de las características que ya hemos mencionado de los diferentes cuadros, ¿no? Se puede realizar una entrevista semiestructurada basada en el DSM-5 para hacer una valoración diagnóstica entonces de los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. Tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos. ¿No? En la historia clínica vamos a tener que tener en cuenta el inicio y desarrollo de los síntomas. ¿Cuáles son los acontecimientos estresantes o life events que haya tenido los niños, ¿no? ¿Qué ha pasado últimamente, ¿no? En la casa, en la escuela, en el país también hay niños o adolescentes que también se preocupan de las situaciones mundiales también, ¿no? Entonces hay que ver qué factores estresantes hayan podido tener. Si hay comorbilidad con otras psicopatología, ver cómo se han ido dando estos síntomas, ¿no? Si han ido aumentando, ¿no? Si ya le está alterando su funcionamiento. En la historia del desarrollo personal. Obviamente esto no se va a hacer todo en una sola evaluación, por eso es importante hacerle varias evaluaciones. En el desarrollo personal hay que preguntar acerca del temperamento, ¿no? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuál es la cualidad del vínculo, o sea, de la relación que tiene con su cuidador primario, ya sea mamá, papá, abuelo, abuela o tíos? ¿Cuál es su capacidad de adaptación a las situaciones, a los problemas? ¿Qué miedos infantiles ha tenido o tiene? ¿Cuál ha sido su respuesta ante extraños y ante la separación? Ver si ha tenido cuadros anteriores, ¿no? De cuadros de ansiedad parecidos o cuadros somáticos también, que a lo mejor no se identificó que podía haber sido un cuadro de ansiedad. Ver si ha utilizado medicaciones previamente, ¿no? Si ha habido necesidad de ir a urgencias por estos cuadros somáticos, ¿no? Por dolores abdominales, por crisis de angustia, ¿no? Hay casos en los que, por ejemplo, no hablamos de que la sobreprotección, ¿no? Que a veces unido quizás a un factor también de temperamento inhibido, ¿no? Va a generar que el niño tenga como que mucho más miedo. Pero, por ejemplo, hay casos en los que los niños presentan algunos cuadros orgánicos, ¿no? Que tiene, por ejemplo, problemas de muchas neumonías, bronquios, ¿no? Eh, o, problemas de reflujo, ¿no? Que han estado hospitalizados bastante tiempo. Entonces, la mamá o el papá me dice, o sea, ¿cómo no protegerlos, ¿no? Si han estado en estas situaciones, ¿no? Y claro, ¿no? Es también dable y entendible. Entonces hay que tratar de ver cómo poder salir de eso también, ¿no? Ver cuál es su historia de rendimiento académico, de rendimiento deportivo, ¿no? Qué estresores la historia social, qué estresores familiares presenta, si hay historia de abuso, maltrato, si hay antecedentes o historia de acoso escolar, si ha habido separaciones o pérdidas, cuáles son cómo se lleva con sus compañeros, ver en la historia familiar cómo es el funcionamiento familiar, siempre preguntar con quiénes vive, ¿no? Si viven en una casa multifamiliar, si vive solo con mamá o solo con papá, si vive solo con la tía, con el hermano, en fin.
y si hay antecedentes psicopatológicos en la familia, ¿no? Hay casos en los que también la mamá o el papá tienen cuadros de ansiedad. Y bueno, la entrevista se realiza al paciente, a la familia. A la escuela es un poco difícil quizás ir a entrevistar a cada escuela, pero sí yo les solicito generalmente un informe del colegio para ver cómo los observan en el colegio. El diagnóstico diferencial, digamos, se hace con otros cuadros que pueden presentar también síntomas ansiosos, ¿no? La depresión, digamos, la ansiedad puede presentarse con síntomas depresivos, como también la depresión puede presentarse con síntomas de ansiedad. Cuadros de trastorno obsesivo compulsivos, que ahora ya no están dentro de los cuadros de ansiedad propiamente dichos. Trastornos de estrés postraumático, que también ahora tienen otro rubro. Antes estaban también dentro de los trastornos de ansiedad. El déficit de atención, el trastornos del comportamiento, esquizofrenia, para ver los temores, ¿no? Si son temores realmente, digamos, como que son temores fundados o son, digamos, delirios, ilusiones, ¿no? Ver si hay patología orgánica como hipertiroidismo, si hay arritmias, epilepsias, ¿no? Entre otros. En los adolescentes, ¿no? Preguntar por consumo de tóxicos, alcohol, cocaína, marihuana, ¿no? O si hay consumo de medicamentos. La comorbilidad, es decir, que presenten a la vez varios cuadros, es muy frecuente, ¿no? Y esto puede empeorar el funcionamiento. Generalmente, los más frecuentes puede ser que tenga otro trastorno de ansiedad. O sea, tiene trastorno de ansiedad generalizada y también tiene trastorno de pánico, ¿no? O tiene una ansiedad de separación, ¿no? Y también tiene una fobia específica. La depresión con ansiedad también puede ser muy frecuente que se presenten ambas. Trastornos por síntomas somáticos que generalmente presentan estos síntomas somáticos, no se evidencia tanto la ansiedad propiamente dicha, pero no digamos como que no, estos síntomas somáticos realmente no tienen un componente orgánico demostrable, digamos, entonces generalmente estos trastornos somáticos se deben también a algún cuadro de ansiedad. El déficit de atención también, en 20-40% de los niños con ansiedad tienen un trastorno por déficit de atención, porque el mismo cuadro de déficit de atención les va a generar estos cuadros de ansiedad generalmente por la crítica que hay hacia ellos, ¿no? El trastorno por abuso de sustancias también se asocia mucho a los cuadros de ansiedad, no es que como que buscan los adolescentes, digamos, calmar, ¿no? Su ansiedad y, bueno, buscan formas inadecuadas de hacerlo. Y también pueden presentar problemas del sueño, ¿no? Por lo menos, al menos un 90% tienen un problema, ¿no? Que generalmente pueden ser pesadillas, miedo a ir a la cama por miedo a la oscuridad, despertar o de errores nocturnos. El pronóstico de estos cuadros se ve que generalmente sin que reciban tratamiento, estos trastornos de ansiedad van a persistir en la adolescencia y en la etapa adulta. Muchas veces van a tener un curso fluctuante, ¿no? Con periodos de mejoría, e incluso remisión y otros de recaída. Pero con un tratamiento adecuado, a la mayoría de los niños que tienen ansiedad van a curar el episodio actual y se va a disminuir la frecuencia, la duración y la gravedad de las recaídas. Y se puede evitar otros trastornos en etapas posteriores. Entonces, es importante el rol del pediatra en la prevención, en la intervención temprana. Al conocer estos factores de riesgo que estamos mencionando para el desarrollo de la ansiedad infantil,
podemos ver que podemos llegar a una intervención temprana y una prevención de estos cuadros, ¿no? Hay que tratar de estar atentos a estos miedos exagerados e inadecuados respecto de la edad del niño, ¿no? Las preocupaciones exageradas que puedan tener, la conducta evitativa, ¿no? Estar alertas a esto para sospechar de patología, ¿no? Que puedan necesitar tratamiento. Y como ya hemos mencionado, el correcto tratamiento va a evitar que se haga crónico y que tenga un impacto negativo en la vida del niño o del adolescente. El tratamiento. La primera intervención, bueno, el objetivo del tratamiento es reducir la angustia y el estrés del niño o del adolescente. La primera intervención va a ser la psicoeducación del niño y de los padres sobre la ansiedad, ¿no? Explicarles acerca de qué se trata la ansiedad. Y luego tener un plan de trabajo, ¿no? Tenemos que ver cuál es la gravedad del trastorno, el tiempo de evolución, las situaciones en las que presenta el síntoma, qué comorbilidades presenta, cuál es la edad y grado del desarrollo del niño, ¿no? Qué situación social, familiar y escolar tiene el niño o el adolescente, cuáles son las características familiares y psicopatológicas de la familia, qué recursos tienen para poder recurrir al tratamiento, ¿no? Y si ha tenido tratamientos anteriores que hayan sido efectivos o que hayan fracasado, ¿no? Para ver cuál se puede instaurar. En la base del tratamiento, principalmente psicoterapia, seguida de farmacoterapia y medidas ambientales y familiares que sean necesarias, ¿no? Los estudios sugieren que el tratamiento más efectivo es el que combina tanto la psicoterapia con la psicoterapia cognitivo-conductual, mayormente, con una tasa de respuesta del 80% cuando se da a ambos tratamientos, la psicoterapia más la farmacoterapia. Estos tratamientos van a mejorar los síntomas de ansiedad actuando sobre los circuitos cerebrales que comunican la corteza con la amígdala, entre otros. Van a inducir cambios neuroquímicos y neurofisiológicos, ¿no? Son útiles también otros tipos de psicoterapias. Se hace una intervención con las personas que tienen al cuidado el niño, ¿no? Tanto la familia como el colegio son quienes van a poder ayudar en esta situación que les genera ansiedad, ¿no? Hay que ayudar, entrenar a los padres en respuestas adecuadas, empatía, no minimizar las soluciones, no minimizar la importancia, no invalidar sus emociones, ¿no? Enseñarle cómo contarle a los niños de maneras constructivas y realistas los problemas, ¿no? Entrenar a cómo dar seguridad a los padres, ¿no? Cómo encontrar la manera de que se sientan mejor. Hacer sesiones de familia para identificar y resolver los conflictos que puedan haber. Colaborar con el colegio para que también refuerce sus capacidades y siga las instrucciones del terapeuta, ¿no? En la psicoterapia, su objetivo es enseñar al paciente a controlar la angustia y responder de forma más adecuada a los estímulos y a las vivencias ansiógenas, ¿no? La más estudiada y la más eficaz es la terapia cognitivo-conductual, bueno, que tiene una serie de pasos, ¿no? Que no los vamos a mencionar ya. Pero generalmente es técnicas de relajación, respiración, entrenamiento de manejo conductual y cómo manejar las reacciones somáticas, entre otros. Los fármacos se trata generalmente con IRS, que si bien no están aprobados por la FDA para el tratamiento de ansiedad, hay muchos estudios que sí avalan y demuestran que son efectivos y bien tolerados en niños y adolescentes. Entonces, como conclusiones, tenemos que los trastornos de ansiedad es la psicopatología más frecuente de los trastornos mentales que se pueden presentar en niños y adolescentes en un 6 a 20%. Muchas veces no es diagnosticada ni tratada. Tiene un inicio en la infancia, hemos visto que puede ser desde muy temprano, y en la adolescencia también.
pueden ser progresivos, persistentes, crónicos o de un curso recurrente, y que el diagnóstico precoz y el tratamiento va a reducir el impacto en la vida del niño, del adolescente, y puede prevenir su persistencia en la edad adulta. Entonces, su mensaje final: cuando protegemos demasiado a los hijos, los incapacitamos para descubrir y experimentar su propia vida. Entonces, se duerme en la parálisis de no saber quién es. No es consciente de su potencial interno. Y vivir la vida le resulta sentir un temor constante que le hace difícil percibir sus propias áreas. Gracias. Doctora Nue, qué bonito mensaje el que nos ha dejado el día de hoy. Yo creo que es justo para todos los que estamos, creo que teniendo hijos, y sobre todo los que están en la adolescencia, poder saber sobre el manejo, ¿no? de la ansiedad en los niños, en los adolescentes, que en cada tiempo, tal cual como el que estamos viviendo ahora, son cambiantes, ¿no? Son cambiantes a los que nosotros hemos vivido. Saber comprenderlos y poder de repente saber cuándo poder llevarlos a consulta, ¿no? Porque hay muchas veces que se desea resolver en casa, pero cuando es el, este, la conducta clave para saber cuándo llevarlos a consulta, ¿no? Y eso es, como usted refería en su exposición, en compañía junto con el pediatra, ¿no? Junto con el pediatra o su médico tratante. Doctora Nue, muchas gracias por su ponencia. Gracias por estos 3 años que nos ha venido acompañando en los segundo, tercer y cuarto cursos de pediatría. Muy interesantes siempre sus presentaciones y la manera en cómo los enfoca. Muchas gracias también por la Eh, invitación. Doctora, tenemos varias preguntas, pero el tiempo apremia para poder terminarlas. De repente por interno se podrían contestar. Y aquí el Ya. público también presente tiene bastantes preguntas, sin embargo, ya tenemos que dar por dado, por finalizado la sesión del día de hoy. Muchísimas Ya. gracias, doctora Nue, y Ya me de todas avisan. maneras, le esperamos aquí en el hospital y bienvenida a los próximos años también. Gracias. Gracias, doctora. Chao. Muy buenas tardes. Ya, gracias.